tal? Me presento, mi nombre es Oscar Valderrama, soy licenciado en Física de la Universidad Distrital y hoy les voy a acompañar en esta asesoría académica en la sección de Matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a analizar hoy? Directamente vamos a analizar lo que son la parte de fracciones, ecuaciones de primer grado con una incógnita, ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y algo de ecuaciones cuadráticas. Entonces comencemos. Para empezar a hablar directamente de la parte de fracciones, lo que tú debes tener en cuenta es que el 90% del examen le gusta botarlo mucho en la sección de fraccionarios. No solamente en la sección de matemáticas, sino que también te puede aparecer ya sea en la sección de física o en la sección de química. ¿Qué hay que tener en cuenta? Un fraccionario te está representando una división, donde vas a tener un factor a sobre b, donde a se conoce que es un numerador y b es un denominador. Y si lo ves de manera de división, esto es como tener a dividido en b. Como obviamente son operaciones con números, la forma de operar fracciones también tiene su propia regla, que es tener en cuenta específicamente para la parte de la suma y de la resta de fracciones. Vamos a hablar de números homogéneos y de números heterogéneos, en el cual solamente se van a diferenciar en una sola cosa. Los homogéneos solamente tienen el mismo denominador, mientras tanto los heterogéneos van a tener diferente denominador. Entonces los vamos a revisar. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Acá vamos a encontrar en el pedazo izquierdo suma y resta de números homogéneos. Y en la parte de la derecha vamos a tener suma y resta de números heterogéneos. ¿Cómo se diferencia la solución? Cuando hablamos acá de suma y resta de números homogéneos, tal como lo decíamos, es porque tienen el mismo denominador. Y si tienen el mismo denominador, al momento ya sea de sumar o de restar, se deja el mismo. Lo único que voy a hacer es sumar o restar directamente el número A más el número C, o en el caso de la resta, coger el número A y restarle el número C. Ya para el sector derecho, que son números heterogéneos, aplicamos la regla de la carita feliz, el cual consiste en multiplicar primero en cruz A por D, sumo, lo que me dé el producto de B por C, y para sacar el denominador multiplicamos B por D. Y lo mismo va a ser para la resta, A por D menos B por C, y para sacar el denominador B por D. Ya para la multiplicación o la división, ya su operación o su forma de operar es diferente. ¿Qué vamos a tener en la multiplicación? Simplemente multiplicamos de forma directa A por C, y para sacar el denominador B por D. Para la parte de la división tú lo puedes ver de dos formas. La primera forma es tomar A por D para poder sacar el numerador y B por C para poder sacar el denominador. La segunda forma es coger la primera fracción, pasarle la rayita de fracción y colocarle abajo la segunda fracción para poder aplicar la ley de la oreja, donde multiplicamos la parte de extremos para la parte de arriba y parte de medios para que nos dé la parte de abajo o el denominador. Además de esto van a aparecer los números mixtos, el cual a veces aparecen. ¿En qué consiste la parte de un número mixto? Vamos a tener lo que es una parte totalmente entera, el cual acompaña una parte fraccionaria, el cual, ¿cómo lo puede preguntar la nacional? Puede hacer una pregunta con referencia a que te entregan números mixtos y después lo tienes que pasar a fracción, o al revés, te están entregando toda la información en fracciones y después tienes que pasarlo a mixto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer caso, vamos a trabajarlo de mixto a fracción. Para eso vamos a tener el siguiente ejemplo. Vamos a tener en cuenta acá 3/4. Lo que debes tener en cuenta para un número mixto es que este número de acá te está representando una suma. O sea que esto es como tener 3 más 1/4.
Como acá vamos a tener una parte entera, podemos colocar un 1 imaginario para que te quede más fácil de pronto solucionar. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Como es una suma totalmente de heterogéneos, vamos a aplicar la regla de la carita feliz, donde vamos a tener acá 3 por 4, que nos daría 12, más 1 por 1, que nos seguiría dando 1, sobre 1 por 4, nos daría 4. Con esto nos estaría dando como resultado 13 cuartos, como respuesta de pasar de mixto a fracción. Segundo caso, nos pueden estar entregando ahora todo en fracción y toca pasarlo a mixto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Segundo paso, pasar de fracción a mixto. Para esto vamos a tomar el mismo fraccionario que tenemos acá, 13 cuartos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay que recordar que una fracción es una división. O sea que esto es como tener 13 dividido 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Coger 13 dividirlo en 4. ¿Cómo aplicamos? Un número que multiplicado por 4 que me acerque a 13, que en este caso sería 3. 3 por 4 nos daría 12, a 13 faltaría 1. Y con estos tres datos de acá estaríamos ya para poder encontrar el número mixto. El cociente vendría siendo la parte entera. Para encontrar la fracción, 1, que es el residuo, quedó dividiendo entre 4. Y así me devuelvo otra vez a un número mixto a partir de una fracción. ¿Listo? Para poder entender esto mucho mejor, vamos a ver cómo lo estaría preguntando la nacional. Entonces vamos a encontrar aquí nuestro primer ejercicio. Un vehículo debe realizar un recorrido en 3 días. El primer día avanza 2/5 partes del trayecto, el segundo día avanza una 1/4 parte más. El porcentaje del recorrido que debe realizar en el tercer día es A 55%, B 65%, C 35% y D 45%. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Primero, todos los datos nos están entregando en fracción, pero las opciones de respuesta están en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Cuando hablamos de porcentajes, lo que debemos tener en cuenta es que aquí tenemos una escala que va desde el 0% y que llega hasta el 100%. ¿Listo? ¿Dónde qué vamos a tener acá? Si ustedes lo quieren trabajar como parte decimal, que es una recomendación, esto tendría como escala desde el 0%, que sería 0, hasta el 100%, que vendría siendo la unidad completa. ¿Eso qué quiere decir? Que acá en la mitad sabemos que aquí tenemos 50%, o sea que aquí en la mitad vamos a tener 0,5. Que si tenemos por acá 77%, esto acá es como tener 0,7. Que si acá tengo 0,2%, esto acá es como tener 0,002%. Que si por acá tengo un 1%, esto es como tener acá 0,01. ¿Listo? O sea que ustedes pueden pasar directamente de porcentaje a decimal. Y ustedes saben que ese decimal puede salir directamente al momento de dividir las fracciones. Entonces, realicemos el ejercicio. Un vehículo debe realizar un recorrido en 3 días. El primer día avanza 2/5 partes, o sea que el primer día avanzó 2/5. El segundo día avanzó una 1/4 parte, más 1/4. O sea que aquí vamos a tener lo que ya recorrió. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuánto debe recorrer en el tercer día. O sea que aquí vamos a tener una suma de heterogéneos y multiplicamos. 2 por 4 daría 8, más 5 por 1 daría 5, y aquí vamos a tener 5 por 4 que nos estaría dando 20. Con esto, esta suma nos estaría dando 13 veinteavos, y esto sería solamente lo que ya recorrió. Pero entonces las opciones de respuesta están en porcentaje.
vamos a pasar este número acá como si fuera un porcentaje, o sea que nos va a salir un decimal. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger 13 y lo vamos a dividir entre 20. Entonces, como 13 no cabe en 20, aparece acá un 0 y aquí va a aparecer también un cerito. Uno que dice, un número que multiplicado por 20 me acerque a 130 y ese número sería 6. 6 por 20, 120, a 130 sería 10. Ahora, agrego otro 0. 5 por 20 daría 100, a 100 daría 0. Con eso, esto nos daría el 65%. Que hay que tener cuidado. Este 65% casualmente aparece en las opciones de respuesta. Que hay que analizar. Que este 65% es lo que este carro ya recorrió. Pero me están preguntando por el faltante. Y con eso quiero hacer un énfasis bastante grande. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces nosotros operamos mucho y llegamos a varios resultados y a veces, como en este caso, esos resultados aparecen en las opciones de respuesta. O sea que en la sección de matemáticas no es solamente operar por operar, sino que también hay que tener bastante comprensión de lectura. Me están pidiendo el faltante. O sea que, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que todo, obviamente debo descartar esta respuesta que es 65%. No me sirve. Entonces, ¿qué es lo que sí debo hacer? Tomar el recorrido total, que sería el 100%, y restarle lo que ya recorrió, que sería el 65%. Con eso, esta diferencia me estaría dando 35%, que sí sería el faltante que hace falta por recorrer. O sea que en este caso la respuesta sería la C. ¿Listo? Otro tipo de ejercicio a partir de fracciones. Y sería este segundo caso. La suma de fraccionarios no nulos a sobre b y a sobre c es a cuando a, b más c es igual a bc, b, 2a es igual a bc, c, bc es igual a 2 y d, b es igual a c. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Primero vamos a plantear la ecuación. A sobre b más a sobre c es a. ¿Listo? Entonces aquí aparece la palabra clave que es suma. O sea que toca sumar esas dos fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para este caso, que el método más sencillo es primero sumar las fracciones y después aplicar un poquitico de álgebra. Pero no es esa álgebra tan compleja que siempre nos explican en el colegio, sino algo mucho más sencillo que vamos a usar como base. Entonces primero multipliquemos y sumemos. Primer caso sería a por c, sería ac, más b por a, que esto sería ba. Y esto está sobre b por c, que aquí sería bc. Y esto nos tiene que seguir dando a. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el primer caso de factorización. ¿Qué me dice el primer caso de factorización? Que si yo tengo una suma algebraica o resta algebraica o alguna operación algebraica en la cual yo puedo sacar un factor común, simplemente creo un paréntesis. Un ejemplo de eso. Entonces acá, primer caso de factorización. Podemos tener acá x más y, xy más xz. Como el primer caso de factorización se conoce como factor común, en esta suma que tenemos acá vamos a tener como factor común a x. O sea que, ¿qué hago? Simplemente saco a x y dejo dentro de un paréntesis los dos términos los cuales lo acompañaban. Y esto se conoce como el primer caso de factorización. ¿Cómo quedaría para este caso de acá? Acá vamos a tener ac más ba. Como tenemos igual una suma, puedo sacar el factor común que vendría siendo a. Factor de c más b sobre bc. Y esto me tiene que seguir dando a. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar cómo despejar una ecuación.
solamente es aplicando operaciones inversas, en el cual la inversa la suma en la resta, la multiplicación la división, de la división la multiplicación y así sucesivamente. Entonces, según este caso de acá, BC es un denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que esto está dividiendo. Uno que dice que lo que está dividiendo pasaría a multiplicar, quedando como A factor de C más B igual a A por B por C. Y ya con esto ya podemos sacar la respuesta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, A en ambos casos estás aplicando la misma operación, que es multiplicación. Y para poder cancelar términos semejantes en una igualdad, ambas tienen que estar haciendo la misma operación por lado y lado. Entonces acá A está multiplicando y A está multiplicando. O sea que puedo simplemente cancelarlas. Con eso, que me va a quedar? Que C más B o B más C es igual a B por C. Y esta sería la respuesta para este segundo tipo de ejercicios con fracciones. O sea que ¿qué vamos a tener? Que la respuesta correcta va a ser la A. Mientras tanto, estas de acá no pueden funcionar. ¿Listo? Ahora, no solamente el examen de la nacional va a hacer enfoque en la parte de fracciones. Lo que también les va a ayudar muchísimo va a ser la parte de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, los cuales les va a ayudar primero en la parte de radicales y en la parte de exponentes. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener acá en la parte mínimo común múltiplo y máximo común divisor es que cuando trabajamos múltiplo estamos buscando el número más pequeño que pueden compartir dos o más factores. Mientras tanto, el divisor va a ser el número más grande que puede dividir dos o más factores. Entonces, ambos pueden compartir el mismo método de solución, ¿listo? Pero su método de análisis es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que generalmente es lo que les gusta votar al examen de la nacional es encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números. Puede ser 16 y 40. Entonces, vamos a trabajar primero el mínimo común múltiplo. Para la parte del mínimo común múltiplo, ¿yo qué recomiendo? Trabajar los dos números bajo la misma escala, que en este caso son 16 y 40. Entonces vamos a hacer acá la rayita. Ahora, acá cuando hablamos de mínimo común y máximo común, entran los términos de números primos. Los números primos, recuerden que son los números que son divisibles entre ellos mismos y entre 1. Entonces vamos a empezar con el número más pequeño, que vendría siendo 2. Entonces uno que dice, mitad de 16, 8, y mitad de 40, que vendría siendo 20. Sigo trabajando con el 2, porque los dos números son pares. Entonces, mitad de 8, 4, mientras tanto mitad de 20 va a ser 10. Sigo trabajando con el 2, mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Entonces acá entramos en un dilema. Vamos a tener acá un 2 y un 5. Como estamos trabajando sacando mitades, sigo trabajando sacando mitades. Con eso yo que digo, mitad de 2, 1, pero el 5 como no tiene mitad lo dejo igual. Con eso acá ya terminé con el primer número, que vendría siendo 16, y continúo con el 5. El 5 como no tiene mitad, continúo con su número. Como 5 es primo, obviamente va a tener quinta, y quinta de 5 va a ser 1. Con eso, el mínimo común múltiplo de 16 y 40 es como tener 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Y multiplicamos. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y esto quedaría 16 por 5. Entonces multiplicamos. 5 por 6 daría 30, llevo 3, 5 por 1 5 y 3 que llevaba sería 8. Con eso el mínimo común múltiplo de 16 y 40 va a ser 80. Ahora para el caso del divisor. Ya para el caso del divisor, lo que es recomendable que ustedes puedan hacer es simplemente trabajarlos individuales. Entonces acá, máximo común divisor.
Entonces, por un lado voy a trabajar a 16 y por otro lado voy a manejar a 40. Entonces empezamos con 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Ahora, ¿cómo quedaría con 40? Con 40 quedaría de la siguiente forma: mitad 20, mitad 10, mitad 5 y por último quinta 1. Ahora, ¿cómo hago para calcular el máximo común divisor? Es algo sencillo, simplemente empezamos a mirar qué números primos comparten y qué cantidad de veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisemos el 2. El 2 va a aparecer en ambos lados. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. O sea que por ende, este 2 de acá no entra. Ahora, si nos fijamos acá, no solo un 5, pero 16 en ningún punto va a tener quinta. O sea que tampoco lo tengo en cuenta. O sea que el máximo común divisor es como tener 2 por 2 por 2. Y esto a multiplicación nos va a dar 8. O sea que el máximo común divisor de 16 y 40 va a ser 8. ¿Esto cómo lo va a preguntar el examen? Entonces revisamos. Vamos a hacer primero un ejercicio de máximo común divisor, el cual nos pregunta en lo siguiente: los mayores enteros positivos a y b, tales que 2 a la a y 3 a la b, dividen a 120 son. O sea que acá ya nos están preguntando cuál es el divisor, porque aquí entra la palabra clave que es divide. Mientras tanto, aquí aparecen términos en forma de exponentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar acá el 120 y empezamos a descomponer. ¿Qué es lo que vamos a tener en la parte de descomposición? Entonces empezamos lo mismo, con mitad. Mitad daría 60, mitad daría 30, mitad daría 15, pero como 15 no tiene mitad, miramos el siguiente, que sería tercera, y tercera de 15 sería 5, 5 tiene quinta y cerramos con 1. Acá el factor es que esto no lo preguntan de manera de exponente. Acá uno como revisa el exponente, es algo bastante sencillo. Uno revisa qué número comparte. En el primer caso sería 2, o sea que acá vamos a tener 2. ¿Y cuántas veces se repite? 3 veces. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? 3, el cual está solamente una vez, y aquí entra el 5, el cual también solamente está una vez. ¿Qué es lo que hay que recordar? Recuerden que los exponentes son multiplicaciones del mismo número multiplicadas cierta cantidad de veces. O sea que esto es como tener 2 por 2 por 2. ¿Listo? Ahora volvamos al ejercicio. Los mayores números enteros positivos de a y b, tales que 2 a la a y 3 a la b. O sea que solamente me están haciendo referencia a dos números en particular, que va a ser 2 a la a, donde a es la cantidad de veces que se repite, y 3 a la b, donde b es cuántas veces se repite el 3, y con eso nos volvemos acá. 2 a la a, en este caso sería a igual a 3, porque 2 se repite 3 veces, y en este caso b vendría siendo igual a 1, porque el 3 solamente se repite una vez. O sea que en esta opción de respuesta sería la b. A igual a 3, b igual a 1. El resto no entraría. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de ejercicio puede preguntar la Universidad Nacional a partir de mínimo común o máximo común? Podemos tener el siguiente caso. 3 aviones salen de Bogotá. El primero cada 8 días, el segundo cada 10 días y el tercero cada 20 días. Si los tres coincidieron el 1 de enero del presente año, la fecha más próxima en que volverán a salir juntos serán febrero 9, febrero 11, febrero 10 o febrero 5. Es algo parecido, sino que aquí vamos a tener algo llamado situación-problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Como están preguntando directamente es una fecha de aquí a futuro, lo que estamos haciendo es sumar días.
Y recuerden que ustedes pueden simplificar la suma como una multiplicación, o sea que en este caso vamos a utilizar el mínimo común múltiplo entre 8, entre 10 y entre 20. Y bajamos esto. Y empezamos a operar. ¿Qué vamos a tener? Mitad de 8, 4, de 10, 5 y de 20, 10. Mitad de 4, 2, 5 no tiene mitad, lo dejo igual, y de 10, 5. Ahora, mitad de 2 va a ser 1, 5 no tiene mitad y 5 no tiene mitad. Y fuera de eso, 5 es un número mixto, o sea que, perdón, va a ser un número primo, o sea que aquí entra quinta, porque quinta de 5 va a ser 1. Ahora calculemos el mínimo común múltiplo, que va a ser 2 por 2 va a ser 4, por 2 va a ser 8, y 8 por 5 va a ser 40. O sea que estos tres aviones se vuelven a ver en 40 días. Acá, ¿cuál es la idea principal? Ellos tres coincidieron el 1 de enero. O sea que el 1 de enero no cuenta, porque ese día ya se encontraron. O sea que uno empieza a hacer el conteo de días, es a partir del 2 de enero. Y como sabemos, el 2 de enero tiene 31 días, el mes de enero. O sea que del 2 al 31 de enero van a existir 30 días. Pero como se vuelven a ver dentro de 40 días y en enero ya pasaron 30 días, los otros días faltantes van a estar en febrero, y esos días de febrero van a estar entre los 10 primeros días. O sea que ellos se vuelven a ver el 10 de febrero. O sea que la respuesta para este va a ser la C. ¿Listo? O sea que aquí ustedes ya pueden encontrar directamente ejercicios que son netamente numéricos, o como en este caso les están haciendo preguntas ya con situación problema. ¿Listo? Ahora, ¿qué más puede preguntar directamente la nacional? Si se dieron cuenta, ya con este pedazo acá empezamos a hablar de exponentes. O sea que cuando hablamos de mínimo común o máximo común, ustedes también lo pueden representar como exponentes. Los exponentes lo pueden ustedes encontrar ya sea de parte directa o parte indirecta. ¿De qué manera? Primero, parte directa podemos tener un ejercicio tal como estamos viendo acá, que es simplificación de números exponentes. Pero de forma indirecta es cuando estamos hablando en la parte de geometría y trigonometría, los cuales también pueden contener exponentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Acá lo que vamos a tener es una tablita de potencias, en el cual vamos a encontrar ciertas propiedades que maneja. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar dos reglas fundamentales. Primera regla: cualquier exponente n que tenga como base 1 siempre nos va a dar 1, porque recuerden que la multiplicación por 1 siempre da lo mismo. ¿Listo? Mientras tanto, cualquier número elevado a la 1 siempre me va a dar el mismo número. Tercera regla fundamental es que si tenemos un número a elevado a la 0, siempre nos va a dar 1, con la condición de que a siempre va a ser diferente de 0. Esas van a ser las reglas fundamentales. ¿Qué vamos a tener de ahí para allá? Primero, multiplicación de la misma base con diferentes exponentes. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que vamos a dejar la misma base, pero sumamos exponentes. Para el segundo caso, que es multiplicación, si dejamos la misma base, tal como tenemos aquí el número a, simplemente restamos los exponentes. Ahora, si vamos a tener acá una base que está elevado a un número y esto a su vez está elevado a otro número, esto simplemente nos vamos a dejar como misma base a y multiplicamos los exponentes. En caso de que lleguemos a tener ahora una fracción a sobre b elevado a cualquier número, simplemente aplicamos la regla de distribución, que es distribuir el exponente en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora, si en caso de que lleguemos a tener un número 1 negativo imaginario o cualquier número de exponente negativo,
Esto me está representando una fracción y su forma de representarlo simplemente es 1 sobre a, o en el caso general 1 sobre a la n, donde si se fijan en ambos casos desaparece el negativo. Y lo mismo va a aparecer con la parte de fraccionarios. Si tenemos a sobre b a la menos 1, esto es equivalente a tener a b sobre a, simplemente es girar la fracción. Y lo mismo va a ser en la parte de a sobre b elevado a la menos n. b va a pasar a ser numerador y a va a pasar a ser denominador, pero con la condición de que ahora n va a ser positivo. Esto como lo va a presentar directamente el examen de la nacional, tal como el ejemplo que tenemos acá. Al simplificarse la expresión x sobre y elevado a la 3, abro paréntesis, y a la 2 sobre z por x, cierro paréntesis, elevado a la 4, ¿qué se puede obtener? Acá vamos a tener las 4 opciones de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar propiedad por propiedad. Entonces, el primer factor, vamos a tener acá x sobre y elevado a la 3, o sea que aquí esto es como tener x a la 3 sobre y a la 3. Aquí aparece una multiplicación respecto a la misma multiplicación. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Acá por lo menos tengo un y a la 2, un x a la 1 y una z a la 1. Lo único que debo hacer es multiplicar el exponente externo por los exponentes internos. O sea que, ¿qué voy a tener? 2 por 4, esto va a ser igual a y a la 8. X tiene exponente 1, o sea que 1 por 4, esto es como tener x a la 4 sobre z a la 1 por 4, o sea que 1 por 4 me sigue dando 4. Y operamos. Aquí por lo menos, misma base que es x, multiplicando, dejo la misma base y simplemente sumo los exponentes. Ahora la misma base va a ser y ahora lo que hago es restar exponentes, 8 menos 3. Y esto sobre z, pero como z no tiene más compañeros, este personaje de acá va a quedar igualito. Y operamos. 3 más 4, esto daría x a la 7, 8 menos 3, esto sería y a la 5, sobre z a la 4. Y esta sería la respuesta. Y buscamos. En este caso sería la respuesta A, que aparece x a la 7, y a la 5, z a la 4. Las otras opciones no corresponden. ¿Listo? Ahora, ustedes pueden seguir encontrando más tipos de exponentes, no solamente enteros. También pueden encontrar lo que son con radicales. La parte de radicales es bastante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos directamente de radicales, podemos encontrar bastantes tipos de ejercicios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Primer tipo de ejercicio puede ser a partir de descomposición. Segundo tipo de ejercicio simplemente representación. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a hablar de las operaciones de fracciones. Y esto nos va a dar pie para hablar de las propiedades. Las operaciones de radicales es algo bastante sencillo. Primer caso, suma o resta. Entonces aquí vamos a colocar suma o resta, ya que aplica la misma regla. ¿Qué hay que tener en cuenta? Podemos tener la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 3. Si nos fijamos, la parte interna de la raíz no es igual. ¿Por qué? Porque 5 no es igual a 3. No son iguales. O sea que en estos casos simplemente se deja igual totalmente la parte de la operación. ¿Listo? Que sería muy diferente a tener 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3. Ahora, primero que todo, la parte externa de la raíz no me interesa. Simplemente hay que revisar primero el subíndice, que en este caso es raíz cuadrada, y segundo, la parte interna. Como aquí tengo raíz de 3 y acá raíz de 3, esto es como tener raíz de 3 al final.
porque la comparten, y simplemente sumo los dos números que los acompañan. En este caso, ¿cómo va a ser? 2 más 5 es igual a 7. O sea que este radical sí se puede simplificar como 7 raíz de 3. Recordando que esto es suma o resta. ¿Qué más podemos tener acá? Multiplicación. Ya para la parte de multiplicación, ustedes pueden tener acá un factor, y es la primera propiedad, que además de compartir las mismas propiedades de exponentes, también va a tener una regla general, que si ustedes tienen acá una raíz de a por b, esto es como tener raíz de a por la raíz de b, o sea que ustedes la pueden separar. Un ejemplo de eso, podemos tener acá la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3. ¿Qué puedo hacer? Dejar esto como una sola raíz, o sea, raíz cúbica de 2 por 3, y multiplico estos dos enteros de acá. 2 por 3 me daría 6. O sea que la respuesta, eso es como tener la misma raíz, que es raíz cúbica, y multiplicar la parte interna. 2 por 3, 6. Y lo mismo pueden aplicar para la división, separación y agrupación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la parte de la división? Entonces acá, división. Es bastante parecido a la parte de multiplicación. Podemos tener acá una raíz de a sobre una raíz de b. Y esto lo puedo dejar como una sola raíz de a sobre b. Un ejemplo de esto, podemos tener raíz tercera, o mejor raíz cuarta de 2, de 12, sobre raíz cuarta de 3. Y esto simplemente lo dejo como un solo radical. O sea que esto sería como raíz cuarta de 12 tercios. Y fuera de eso, 12 es divisible entre 3. 12 dividido en 3 nos va a dar 4. O sea que la división de esos dos radicales nos va a dar la raíz cuarta de 4. Este sería el primer tipo de ejercicio. ¿Cómo lo preguntaría directamente el examen de la nacional? Entonces vamos para acá. Primer tipo de ejercicio. El resultado de menos la raíz 2 de 245 más la raíz de 45 más la raíz de 80. ¿Cuánto va a dar? Primero que todo, recordemos que para poder sumar esto, este y este, que son las partes internas de la raíz, lo podemos trabajar como a partir de descomposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a descomponer 245, vamos a descomponer a 45 y vamos a descomponer a 80 de la siguiente forma, como si fueran mínimo como múltiplo y máximo como divisor. Y esto les va a ayudar también en la parte de trigonometría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contener acá? Primero, vamos a descomponer cada uno de estos dos factores. Vamos a empezar con 80. Mitad de 80 sería 40, mitad 20, mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Pasamos con 45. ¿Qué es lo que vamos a hacer con 45? 45 no va a tener mitad, pero tiene tercera. La tercera de 45 va a ser 15. Seguimos. Tercera de 15 sería 5 y quinta de 5 sería 1. Y ahora pasamos con 245. 245 empezaría teniendo quinta, que sería 49. 49 ya no tiene quinta, pero va a tener séptima. Y séptima de 49 va a ser 7. Y séptima de 7 va a ser 1. Ahora, ¿qué hago con todo esto? Tenemos que buscar que toda esta suma de radicales quede con el mismo radical. Primero, revisemos los subíndices de cada uno de ellos. Primero, esto es raíz cuadrada y raíz cuadrada. ¿Y esa información para qué me sirve?
Si me dicen que es cuadrado, tengo que armar parejas con números iguales al momento que yo haga la descomposición. ¿Cuáles van a ser las parejas iguales acá? Entonces las vamos a subrayar en otro color. Primero, en el caso del 2,45, ellos dos van a ser la primera pareja igual. O sea que esto es como tener 7 a la 2. Segundo caso vendría siendo el 3, la pareja de números iguales. O sea que esto es como tener 3 a la 2. Y en el tercer caso va a tener dos parejas iguales. Primer caso, este par de 2. Y segundo caso, este segundo par de 2. O sea que esta operación, ¿cómo la puedo operar? Primero que todo, quedaría raíz cuadrada de 7 cuadrado por raíz cuadrada de 5. Recuerden las propiedades de la multiplicación en la parte de radicales. Simplemente la estoy aplicando de manera directa. Más la raíz de 45. Pero la raíz de 45 es como tener raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 5. Y por último vamos a tener el factor de acá. Más raíz cuadrada de 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado y por último raíz de 5. Y empezamos a mirar qué se cancela y qué me sobrevive. Entonces empezamos. Cuadrado con raíz siempre se me va a cancelar, o sea que se me dan ellos dos, ellos dos, ellos dos y ellos dos. Con eso aquí me quedaría menos 7 raíz de 5 más 3 raíz de 5 más 2 por 2 raíz de 5, pero 2 por 2 me va a dar 4 raíz de 5 y estos términos me van a dar totalmente igual. Y operamos. Vamos a operar primero estos dos que están positivos, o sea que 3 más 4 raíz de 5, como tienen el mismo radical, sería 7 raíz de 5. Y a esto le tengo que sumar el primer radical, menos 7 raíz de 5. Con eso que vamos a tener 7 menos 7 me va a dar 0. O sea que la respuesta va a ser la D. Entonces recuerden, primero, para poder operar estos términos radicales hay que tener mucho cuidado que compartan su parte interna. Método fácil, método de descomposición, tal como se hizo en estos tres casos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Pilas, hay que tener mucho cuidado. Hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque se puede cometer el error de sumar estos tres términos de acá y los puede confundir con la parte interna que les dé 120 o menos 120. Pero si ustedes se fijaron y entendieron la parte de las propiedades, si ustedes pueden que compartan el mismo radical, automáticamente saben que estas dos no pueden dar, tiene que dar en términos de raíz de 5. Como obviamente acá nos dio 0, pues la respuesta va a ser 0. ¿Listo? ¿Pueden existir más tipos de ejercicios con radicales? Sí, sí pueden existir. Entonces, otro segundo tipo de ejercicio que puede llegar a salir es a partir de afirmaciones. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Considere las siguientes afirmaciones acerca del conjunto de S. Abren corchetes. A más B raíz de 2, donde A y B son enteros. Y este dato de acá va a ser algo importante. Lo voy a subrayar por el momento. Primera afirmación. Si U y B son elementos del conjunto de S, entonces U más B también es un elemento de S. Segundo caso. Si U y B son elementos de S, entonces U por B es también un elemento de S. De las afirmaciones es correcto afirmar que 1 y 2 son verdaderas, B, 1 es verdadera y 2 es falsa, C, 1 es falsa y 2 es verdadera, y D, 1 y 2 son falsas. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es algo bastante sencillo. Primero, hay que rectificar si U
y B pertenece al conjunto de S. Y simplemente el conjunto de S tiene una condición y me la está entregando acá, que el S siempre debe contener un radical de 2, no es más. ¿Listo? Ese A más B es simplemente un distractor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con la primera afirmación. U y B son elementos del conjunto de S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como en la afirmación 1 y 2 me hablan de U y B, lo que voy a hacer es darle valores tanto a U como a B. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? U es igual a 2 raíz de 2, mientras tanto UB simplemente va a ser igual a 3 raíz de 2, donde si se fijan no estoy alterando para nada la condición. ¿Por qué? Porque en ambos casos contiene la raíz de 2, tal como me lo está indicando el conjunto de S, que aquí aparece. Ahora, ¿qué es lo que me dice la primera afirmación? Tengo que sumarlos. O sea que primera afirmación, U más B quedaría 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2. Y recordamos lo que hablamos de operaciones de radicales. Si comparten la misma parte, simplemente los puedo sumar directamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 más 3 me va a dar 5 veces la raíz de 2. ¿Pertenece al conjunto de S? Sí pertenece. ¿Por qué? Porque aquí aparece nuestro amigo raíz de 2, tal como aparece en la condición principal. Segunda afirmación. Me preguntan si la multiplicación de U por B sigue perteneciendo al conjunto de S. Entonces aquí coloquemos 2, donde me dicen U por B. O sea que esto es como tener 2 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Y multiplicamos enteros con enteros, radicales con radicales. Entonces yo que digo, 2 por 3 me estaría dando 6. Raíz de 2 por raíz de 2 me estaría dando raíz de 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 da 4. Y la raíz cuadrada de 4 es exacta porque es 2. O sea que esto es equivalente a tener a 6 por 2. Y 6 por 2 va a dar 12. Si ustedes se fijan, acá en este resultado, 12 no contiene el radical 2. ¿Qué se hace en ese caso? Como no contiene el radical 2, esta afirmación es totalmente falsa, porque no pertenece al conjunto de S. Y buscamos la opción de respuesta. Una es verdadera y dos falsa, que en este caso vendría siendo la B. No es más. Espero que hasta ahí vayamos entendiendo. Si se dan cuenta, de solamente operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Ahora, tanto la parte de enteros como la parte de radicales siguen siendo exponentes, que es algo que uno generalmente confunde en el colegio pensando que los radicales son la inversa de los exponentes, pero no, pertenecen al mismo conjunto. ¿Qué es lo que vamos a manejar ahora? La parte de logaritmos. Logaritmos sí es la operación opuesta a los exponentes, donde ¿qué es lo que vamos a tener? Desde el punto de vista base, lo que vamos a tener acá era que si trabajábamos a la n nos daba un resultado x. Un ejemplo de eso, 3 a la 2, y eso nos daba igual a 9. No es más. ¿Qué es lo que vamos a tener en la parte de logaritmos? Cuando trabajemos logaritmos, lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a tener acá logaritmo en base a de x igual a n. O sea que si ustedes lo quieren representar acá de la manera numérica, esto es como tener logaritmo en base a, pero a en este caso es como tener 3 de x, que vendría siendo el resultado para los exponentes, y ya sabemos que el resultado nos dio 9, y esto es igual a 2. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si tengo exponentes, estoy buscando un resultado x. Mientras tanto, si tengo logaritmos, es porque estoy buscando un exponente. Y acá ya tenemos un primer ejemplo. ¿Listo?
acá ya vamos a introducir poco a poco álgebra. ¿Por qué? Porque puede aparecer el primer tipo de ejercicio de la Universidad Nacional, el cual te pueden entregar lo siguiente: un logaritmo en base 2 de x más 8 igual a 4. ¿Cuál es el valor de x? Si se dan cuenta, ya es una pregunta más cerrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al principio del video nos dimos cuenta que con un ejercicio de fracciones también nos tocó utilizar algo de álgebra básica. Aquí vamos a hacer directamente lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? En este primer caso, como están preguntando es un resultado cerrado de x, lo que yo recomiendo es pasar del logaritmo a exponente, con la misma regla que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué analizamos? La base. ¿Quién vendría siendo la base en este caso? Vendría siendo 2, el cual su exponente vendría siendo 4, y el cual el resultado vendría siendo x más 8. Y acá lo que vamos a tener es una ecuación de primer grado, que es mucho más sencilla de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a operar primero el exponente de acá. 2 a la 4, eso es como tener 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y esto es igual a x más 8. Y acá ya encontramos la ecuación a resolver. Y aplicamos un poquito de álgebra, que es despejar a x. ¿Qué se dice? Que lo que está sumando pasaría a restar. O sea, 16 menos 8 igual a x. Y ahí resuelvo esta diferencia. 16 menos 8 daría 8. O sea que x es igual a 8. Y este sería el primer tipo de ejercicio que aparece en el examen de la Universidad Nacional. Pero pilas, no es el único tipo de ejercicio que va a aparecer, porque también puede aparecer ejercicios con propiedades. Así es, tal cual como en radicales, tal cual como en exponentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar un poquito de logaritmos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el logaritmo base, que el logaritmo en base b de 1 siempre va a ser igual a 0. Segundo tipo de logaritmo, logaritmo en base b de b siempre va a ser igual a 1. Estos dos, tal como en la parte de exponentes, van a ser los más básicos y los cuales le van a ayudar a usted en el momento del examen. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Si ustedes tienen un logaritmo en base b de una multiplicación, que en este caso va a ser a por c, recuerden lo mismo que estaban trabajando en la parte de exponentes, que si tienen una multiplicación, ustedes pueden aplicar la suma, y eso es lo que ustedes tienen acá, en este sector de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen logaritmo de b de a por c, esto es como tener logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Ahora, ¿cuál es la inversa de la multiplicación? Va a ser la división. Con eso usted que puede concluir automáticamente que si aquí en la multiplicación utilice suma, usted en la división puede aplicar resta. ¿Cuál es la conclusión? Que el logaritmo en base b de a sobre c es como tener logaritmo en base a menos logaritmo en base b de c. Ahora, si el logaritmo casualmente contiene por acá un exponente, lo único que van a hacer es bajar ese exponente al principio del logaritmo y con eso dejan la base totalmente sola. Y lo mismo en la parte del radical. Cuando tengan un radical que también es un exponente, simplemente lo van a dejar como una fracción, donde el denominador va a ser el subíndice de la raíz. ¿Listo? Entonces vamos a resolver unos ejercicios de esto. Primero que todo, hay que por lo menos aclarar una cosita antes de eso. El examen les puede preguntar los logaritmos de las siguientes maneras. Pueden existir tres conjuntos. Primero, el logaritmo en base b, donde b es cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 1 millón, no importa. Después de esto viene el solo log. Este log de acá quiere decir que tiene como base al número 10, no es más. Mientras tanto aparece un tercer tipo de logaritmo, que es
el logaritmo natural. Este logaritmo natural va a tener como base a Euler, el cual Euler estaremos hablando más adelante en otro video. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Que esto solamente es un número irracional, no es más. Pero estos tres van a compartir las mismas propiedades, no hay problema con eso. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar ejercicios de logaritmos. Primer tipo de ejercicio. Podemos tener lo siguiente. Se tiene que el logaritmo en base 3 de x más 3 igual a 5 y que el logaritmo en base 2 de y es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el resultado de x menos y? A 218, B 193, C 249 y D 233. Entonces, como este es un ejercicio donde no toca aplicar propiedades porque me están preguntando un valor para x y un valor para y, lo más recomendable es que lo puedas trabajar como exponente. Entonces vamos con la x. Vamos a tener acá logaritmo en base 3 de x más 2 igual a 5. Si lo pasamos como exponente, esto es como tener base 3 exponente 5 igual a x más 2. Y operamos. Entonces, vamos a resolver este exponente. Lo voy a resolver de la siguiente manera, el cual yo lo vería mucho más sencillo. Misma base, diferente exponente en multiplicación. Recuerden que dejan la misma base y suman exponentes. 2 más 2, 4 más 1 daría 5. ¿Eso qué quiere decir? Que este resultado de acá es equivalente a tener este resultado de acá, igual a x más 2. ¿Por qué lo recomiendo de esta manera? Porque recuerden que en el examen usted no puede sacar calculadora, todo le toca sacarlo a pulso. Entonces revisemos. 3 al cuadrado daría 9, 3 al cuadrado 9 y este 3 está solito. Ahora yo qué hago, 9 por 9 sería 81 por 3 igual a x más 2. Y ahora resolvemos este de acá, 3 por 1 daría 3 y 8 por 3 daría 24. O sea que 3 a la 5 es como tener 243. Ahora, ¿qué digo? ¿Qué es lo que está sumando? Pasaría a restar. Con eso me queda esta diferencia. O sea que 243 menos 2 me va a dar 241. Y aquí ya tengo el resultado para x. Ahora me falta encontrar a y. Para y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la misma forma. Aquí vamos a tener logaritmo en base 2 de y igual a 3. O sea que si lo bajamos como exponente, vamos a tener base 2 exponente 3 igual a y. Ahora operamos este de acá. 2 a la 3 va a ser igual a 8. O sea que y es igual a 8. O sea que ya encontramos un valor y encontramos el segundo valor. Pero, ¿qué me dice el ejercicio? Me está preguntando que cuál es la diferencia entre x menos y. ¿Cuál es el valor de x? 241. ¿Cuál es el valor de y? 8. Y al momento de hacer esta diferencia, 241 menos 8, me va a dar simplemente 233. O sea que la respuesta va a ser la D. Si se dan cuenta, la parte de logaritmos es muy pero muy sencilla, es bastante fácil de trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un segundo tipo de logaritmos. Este segundo tipo de logaritmos va a ser este de acá. La expresión logaritmo en base 10 de x a la 3 sobre y a la 2, aquí es equivalente a logaritmo en base 10 de x a la 3 sobre logaritmo en base 10 de y a la 2, b 6 logaritmo en base 10 de x sobre y, c 6 factor del logaritmo en base 10 de x menos logaritmo en base 10 de y d 3 logaritmo en base 10 de x menos 2 logaritmo en base 10 de y. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Recordar las propiedades. En este caso, como yo tengo acá una división, puedo trabajar esto como si fuera una resta.
O sea que ¿qué vamos a tener acá? Logaritmo en base 10 de x a la 3 menos logaritmo en base 10 de y a la 2. Y empezamos a trabajarlo desde acá. Recuerden, si es división, lo puedo separar como una resta. Entonces, ¿qué es lo que voy a resolver acá? Primero, si ustedes se fijan, en cada uno de estos dos casos hay un exponente, que en este caso es 3 y en este caso es 2. Simplemente los bajamos por la propiedad de logaritmos. O sea que ¿qué vamos a tener acá? 3 logaritmo en base 10 de x menos, bajamos ese exponente de acá, 2 logaritmo en base 10 de y. Y ya, no se hace más, no se puede seguir resolviendo. Y esta sería la respuesta. Y la buscamos, que en este caso vendría siendo la D. Realmente el logaritmos no es difícil. Lo único que ustedes deben tener en cuenta, y eso no solamente aplica para logaritmos, sino para exponentes, para radicales, para la parte de geometría, es que a usted no le van a entregar para nada ninguna propiedad. Usted ya se las debe llevar en su cabecita. ¿Listo? Y así encontramos la parte de los logaritmos en este caso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? Si se dieron cuenta, ya empezamos hablando de ecuaciones de primer grado. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para las ecuaciones de primer grado? Simplemente es que usted está buscando una variable x y ya, nada más. ¿Listo? Recuerde que en matemáticas todo tiene prioridad en las operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente vamos a hacer un pequeño recorderis de una ecuación de primer grado con una sola incógnita. No es más, encontrar un valor para x. Y para eso vamos a resolver el ejercicio 10. Que vuelvo y repito, es solamente un pequeño recorderis. Nada más. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir de ecuaciones de primer grado, ustedes pueden estar preguntando algo a partir de situación-problema. No es más. O en un segundo caso, trabajar ecuaciones simultáneas. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué es lo que va a tener? 6 más 2x menos 1 es igual a x sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza haciendo? Primero, trabaja la parte entera. Aquí ¿qué es lo que va a tener? 6 menos 1. Y 6 menos 1 va a dar 5 y respeto la misma letra que tengo ahí. Y ya, no es más. ¿Listo? Ahora, como necesito dejar esta x de acá totalmente solita, lo que voy a hacer es quitar este 3 de acá. ¿Qué digo? Que lo que está dividiendo pasaría a multiplicar. Pero este multiplicador multiplica estos dos términos. Y quedaría 3 factor de 5 más 2x igual a x. Y con eso, esta x que estaba acá ya quedó totalmente solita. Y empezamos a multiplicar los factores de acá. 3 por 5 daría 15, 3 por 2 daría 6x y esto daría x. Ahora, ¿qué es lo que vamos a recordar? Letras a un lado, números al otro. Entonces, ¿uno qué dice? Que acá, esta x que está sumando pasaría a restar, mientras tanto, este x que también está sumando pasaría a restar. Quedaría como 6x menos x igual a 15, negativo. Ahora, 6 menos 1 daría 5x igual a menos 15. Entonces, den en cuenta que aquí ya aparece otro factor de matemáticas en la sección de álgebra, que es ley de signos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a continuar por acá arriba. ¿Yo qué digo? Este 5 que está multiplicando pasaría a dividir, o sea que x sería igual a menos 15 sobre 5 y divido. ¿Yo qué digo? Menos por más daría menos y 15 dividido 5 les va a dar 3. Y esta sería la respuesta para este caso. ¿Qué deben tener en cuenta para el día del examen? Puede seguir apareciendo situación, problema o ecuaciones de esta manera, totalmente cerradas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar acá un segundito?
Primero, en la parte de álgebra vamos a analizar lo siguiente. Primero, para poder aprender a despejar debemos utilizar las operaciones inversas, que la inversa de la suma es la resta, que la inversa de la resta es la suma, que la inversa de la multiplicación es la división y que a su vez la inversa de la división es la multiplicación. Este sería un primer factor. ¿Cuál sería el segundo factor? El segundo factor es simplemente ley de signos, el cual, ¿qué es lo que toca analizar? Que siempre signos iguales siempre nos va a dar positivos y que signos diferentes siempre nos va a dar negativo en la parte de multiplicación y división. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de ecuaciones de primer grado. Vamos a resolver el siguiente. Vamos a resolver este que está en el libro, en la brújula estudiantil. La diagonal de un rectángulo mide 17 centímetros y su perímetro es de 46 centímetros. Si X y Y son sus lados, estos se pueden determinar resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues rectángulo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Un rectángulo por acá. Pasaría por acá. Lo mismo acá. Y cerraría acá. Ahora, fuera de eso me dicen que también pasa por acá una diagonal. Entonces cruzamos acá una recta diagonal de aquí a acá. Listo. El cual tiene una distancia de 17. Y listo. Entonces me dicen que sus lados son X y Y. Entonces, primera recomendación, siempre hagan el dibujo de la situación problema. Eso les puede ayudar bastante. ¿Listo? Ahora, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. El primer sistema de ecuaciones me dice, la diagonal mide 17 centímetros, aquí ya está, y su perímetro es 46. ¿Cómo se calcula el perímetro de un rectángulo? Simplemente sumando todos sus lados. O sea que esto quedaría X más Y más X más Y. Y la suma de esto me tiene que dar 46. No es más. Sumemos. Una X más otra X daría 2X. Ahora revisemos el segundo. Una Y más otra Y daría 2Y. Y esto daría 46. Y buscamos en las opciones de respuesta. Si nos fijamos, en ninguno aparece S2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar primer caso de factorización, que es el factor común. En este caso el factor común vendría siendo el 2. 2 factor de X más Y igual a 46. Lo que está multiplicando pasaría a dividir. Con eso 46 dividido en 2 sería 23. Y buscamos en las opciones de respuesta que me sirve. Entonces aquí, X más Y igual a 46, no sirve. X más Y igual a 23, sí sirve. X más Y igual a 23, sí sirve. Y X más Y igual a 46, no sirve. ¿Cómo hago para sacar la segunda ecuación? Lo trabajo a partir del triángulo que acabo de dibujar, que me dice que pasa una diagonal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Si ustedes se acuerdan, este pedazo de acá aparece con algo llamado teorema de Pitágoras, donde Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de sus dos catetos, cada uno elevados al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar esa información que tengo acá al triángulo que tengo acá, donde ¿quién vendría siendo la hipotenusa? 17, pero tiene que estar elevado al cuadrado.
A vendría siendo x al cuadrado más y, que vendría siendo y al cuadrado para b. Ahora revisemos. Ya con solamente el 17 podemos descartar la opción de respuesta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la respuesta C aparece el 17 pero no aparece el cuadrado. O sea que esta opción de respuesta no me sirve. Y solamente me sobreviviría la B, ya que cumple con la segunda ecuación, que 17 al cuadrado es igual a 2,89. Igual a x cuadrado más y cuadrado. Y según sería la segunda ecuación que me estarían pidiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes, ya por parte individual, van a ingresar al aula virtual. Y a partir del aula virtual, si ustedes se fijan, vamos a tener el libro en Cameo. Les voy a colocar un pequeño reto, que es simplemente revisen unos ejercicios, no es más. ¿Cuáles van a ser ese pequeño reto? Que resuelvan el ejercicio 3 y 4